Entonces el primer ejercicio, entonces nos dice que según un registro de velocidades de punto, o sea, eso es una velocidad temporal, se obtuvo una desviación de 8.28 kilómetros hora. Entonces dice el primero que debo calcular el número de velocidades, o sea, la muestra que debo hallar para tener un error menor a 1 kilómetro entre medias, o sea, entre esta de acá, y un nivel de confiabilidad del 95.5%. Y el otro me dice el nivel de confiabilidad con un error máximo tolerable de 1.5 para un tamaño de 200 velocidades. Ya, ¿qué quiere decir eso? Lo primero es S, la desviación estándar 8.28 y el error de 1 kilómetro. El nivel de confiabilidad es del 95.5%, ahí me faltó un punto. Y en el segundo es prácticamente lo mismo, pero en este caso no tenemos el nivel de confiabilidad, pero sí el número de muestras. Hay una fórmula directamente que haya lo que es el número de muestras en base a justo esos tres parámetros. No van a confundir lo que es el nivel de confiabilidad con K. Para el nivel de confiabilidad, donde relaciona el nivel de confianza, que en este caso nos dio de 95.5%, a la constante K de 2, y esa va a ser la K que nosotros estamos ocupando para la fórmula, ¿ya? No es directamente este 95, es usando esta tabla. Primera observación acá. El número de muestras siempre se redondea hacia abajo, ¿ya? Quiere decir que nosotros de esta fórmula del primer punto hemos sacado 274.23. Obviamente no, eso siempre tiene que ser entero, entonces se redondea hacia abajo, pero así siempre se redondea como es, ¿ya? Para el segundo punto, dice que tenemos que hallar esta vez el nivel de confiabilidad. Entonces despejamos la constante para empezar. Nos va a salir un número que obviamente podemos llegar a tener la suerte de que esté dentro de esta gráfica. Si se fijan, este tiene de valor 2.562 y eso más o menos se encuentra entre dos valores que están aquí señalados, ¿ya? Prácticamente a la mitad. Si se fijan, esto es como una especie de curva, siguiendo los valores si lo proyectamos un eje XY. Entonces, en ese punto donde está intermedio entre estos dos valores de K, prácticamente vamos a asumir que es como una especie de recta, ¿ya? Y si es una recta, nosotros podemos determinar un punto medio, como la gráfica que está aquí al lado. Y en base a esto tenemos la ecuación de la recta, que es bastante usada, ¿ya? Donde el punto P, en este caso, sería justamente el nivel de confianza que tengo que hallar para el punto 2. Con la ecuación de la recta nosotros vamos a despejar lo que nos interesa. De esa forma hallan lo que es el nivel de confianza verdadero, o sea, al nivel de confianza que corresponde este valor que acaban de hallar, de K para el segundo punto, 98.955%. Entonces, esa ya sería la respuesta correcta. Vamos a ver el ejercicio 2, que sigue siendo análisis de velocidades, ¿ya? De una determinada corriente vehicular se tomó una muestra de velocidades arrojando los siguientes datos. O sea, lo que nosotros tenemos de dato, ella les muestra en la pizarra, o sea, en la proyección, les muestra esta tabla. Acá les pide tres cosas. La velocidad temporal, ¿ya? La tabla de frecuencias observadas y acumuladas relativas y el histograma, ¿ya? O sea, te pide completar la tabla y hacer la gráfica del histograma. Y el 3 te dice que solo con la tabla, sin dibujar la curva de velocidades, determinar la velocidad crítica. Cuando estaban seguros en esta parte del avance, decía algo de columna 8 sobre columna 9, ¿ya? Eso implica desarrollarlo sí o sí la tabla, pero algo que yo hice en mi examen y me lo contó, es directamente aplicar esta fórmula.
¿Qué quiere decir? Acá me dice que es la sumatoria de frecuencias por la velocidad en ese punto sobre la sumatoria de frecuencias totales. Quiere decir que nosotros acá tenemos intervalos de clase, o sea, grupos de velocidad. Tenemos, interpretando esta tabla, dice que hay un auto que se observó que va de 32.5 a 37.49 kilómetros por hora. Aquí dice que hay dos autos que avanzaron a esta velocidad, así. Eso es lo que alguna persona habrá observado y lo anotó en esta tabla. Y esto acá es un punto medio para discretar, o sea, hacerlo más sencillo lo que es este análisis, ¿ya? Lo único que hay que hacer aquí es multiplicar la frecuencia absoluta que va a tener, o sea, la cantidad de veces que se repite este valor de velocidad y hacerlo como sumatoria. Entonces quiere decir 35 por 1 más 40 por 2 más 45 por 3 más 50 por 7. Aquí le puse puntos suspensivos. Entonces con toda esa sumatoria de frecuencia por velocidad, frecuencia por velocidad, frecuencia por velocidad, sobre 40, ¿de dónde sale este 40? Es la sumatoria de frecuencias, es decir, la cantidad de vehículos que has visto, ¿ya? Que sería en este caso 40, o sea, es solo la sumatoria de la frecuencia. De eso sale 58.375. Entonces, esa es la velocidad media temporal. El siguiente punto, que es elaborar la tabla de frecuencias observadas y acumulativas, más su diagrama, más su histograma, perdón, de frecuencia, es este siguiente punto, ¿ya? Aquí eso ya está enumerado, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros teníamos hasta el 3 como datos, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer es la columna 4, 5 y 6. Y, bueno, las fórmulas están aquí mismo, ¿ya? Estos dos de acá, o sea, lo que diga FI y FR, este de acá, son frecuencias relativas y frecuencias absolutas. Las absolutas son solo lo que han observado y las relativas son esa observación pero en porcentaje con respecto al total. O sea, quiere decir que esta frecuencia absoluta de 1, ¿qué tanto en porcentaje representa a los 40? Entonces, 1 es el 2.5% de 40. Eso es lo que quiere decir esta columna, ¿ya? Al final, como no es como que se haya perdido ningún vehículo, tiene que dar 100. Esto es nomás la representación en porcentaje de la frecuencia absoluta, ¿ya? Y las dos son frecuencias observadas. Después están las columnas 5 y 6, que son las frecuencias acumuladas. Las acumuladas no son solo más que la sumatoria progresiva de cada una de estas, ¿ya? Quiere decir que la frecuencia acumulada absoluta simplemente va a ser la sumatoria lineal que va así. Por ejemplo, de la absoluta va a ser 1 más 0, 1. Pero después 1 más 2 va a ser 3. 3 más 3, 6. 6 más 7, 13. De una manera bastante similar a cuando se hacía granulometría. Es solo acumulativo. Y lo mismo se puede realizar con la frecuencia acumulada relativa, ¿ya? Se puede hacer la misma sumatoria de las frecuencias observadas relativas, o como está la fórmula aquí en la casilla, hacer exactamente lo mismo que la columna 4, pero utilizando la anterior columna, es decir, sacando porcentajes de la acumulada absoluta. Y lo que al final les debería dar es 100 acá. Así como acá debería haber salido 100, aquí va el 100. El histograma se utiliza la frecuencia observada relativa, o sea, es decir, se utiliza la columna 4. Se utilizan dos columnas para hacer el histograma, que la columna 2, que son las velocidades medias, van a representar a mi eje X,
y la columna 4 va a representar a las Y, que es como se ve acá. No van a utilizar nunca lo que es la acumulada relativa, porque esa se utiliza para otra gráfica, que es la de velocidades, ¿ya? Entonces, no hay mucho lío acá. Yo al graficarlo en el examen, simplemente le traté de que todos tengan el mismo ancho, porque un histograma también, un dato que importa es el ancho de cada barra, pero lo que importa más que todo es que esté a escala, ¿ya? Y van graficando las velocidades del punto medio con su respectiva frecuencia observada relativa, ¿ya? El histograma son las barras y el polígono de frecuencia que dice ahí es nomás unir los puntos medios, ¿ya? De la parte superior de cada histograma. Eso yo lo hice nomás ahí de adorno, digamos. No les va a tomar mucho tiempo unir cada uno de esos puntos, ¿ya? Así que yo se los recomiendo que lo hagan. Es solo unir el punto medio de la parte superior de su histograma, de cada una de sus barras. El último es el que es un poquito tramposo. Primero no le vamos a hacer caso, ¿ya? Acá dice que tenemos que hallar la velocidad crítica, pero sin graficar. Acá primero no vamos a tirarle bola a esa orden. Esto no van a hacer en su examen, porque claramente les está diciendo sin dibujar su curva, ¿ya? Pero esto es para que nosotros veamos cómo se determina normalmente. Acá me está pidiendo la velocidad crítica, y hay una partecita, un apartado de todo esto, que dice que la velocidad crítica es indicada por un percentil 85. Uso de los percentiles. Me dice que el percentil 15, ¿ya? Se refiere a un límite inferior de la velocidad, o sea, una velocidad mínima. El percentil 50 es una medida de calidad de flujo, o sea, es una velocidad media, ¿ya? O sea, la media de las velocidades que se miden. El percentil 85 dice velocidad crítica. Ah, ya. Entonces, eso es lo que me pide la orden, determinar la velocidad crítica. Aquí ya era lo que no me acordaba, la 98. Esa es la que es velocidad del proyecto, esa es la de diseño, en pocas palabras, ¿ya? Lo que se realiza comúnmente para hallar el percentil 85, que en este caso es la velocidad crítica, es hacer esta curva acumulativa de frecuencia y velocidades de punto. La velocidad última, ¿ya? Quiere decir la velocidad mayor de cada categoría. No vamos a utilizar el punto medio, se utiliza esta que dice acá de 37.49, es decir, la mayor en esa clase, o sea, la mayor en ese grupo de velocidad. Por eso está aquí 37.49, 42.49 y así estos números raros, ¿ya? Porque son esta columna acá, en la 1. Y las frecuencias acumuladas relativas, ¿ya? Es decir, la última columna, la columna 6. Esas dos se grafican y se obtiene esta curva de frecuencia acumulada de velocidades de punto. Y luego de eso, acá por ejemplo me pide la velocidad crítica. Y la teoría que nos indicó nos dice que la velocidad crítica se halla en el percentil 85. ¿Qué quiere decir el percentil 85? El percentil, esa palabrita, quiere decir el porcentaje de la muestra total, ¿ya? Que está por debajo de ese valor. Quiere decir que si el percentil 85 es, qué sé yo, 60 kilómetros por hora, ese valor de 60 kilómetros está por encima del 85% de las muestras, de las otras velocidades, ¿ya? Entonces, para eso, en esta curva, en esta gráfica, lo que usualmente se hace es al ojímetro sacar ese 85. En este caso, aquí está mi 80, el 85 está aproximadamente por acá, y se hace una unión hasta que choque lo que es la curva. Y luego se lo baja para saber más o menos en qué
velocidad está. Aquí pueden ver que está saliendo a 72,49 prácticamente, o sea, está muy cerca, ¿ya? Y 72,49 es un valor que nosotros ya teníamos. Esto se utiliza más que todo cuando no tenemos el valor de manera directa y queremos determinarlo, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que es una pequeña, no trampa, pero sí es algo como para que uno se dé cuenta. Eh, Pueden ver que lo que yo grafico en el eje Y, que yo estoy llamando percentil, es la frecuencia acumulada relativa. Y la velocidad crítica me dice que es el percentil 85. ¿Y qué valor tengo acá? 85. Eso quiere decir que con solo haber observado la columna 6 y haber buscado el 85, pude haber determinado directamente el valor de la velocidad crítica, que en este caso es 72,49, tal cual y como yo lo hice aquí con la gráfica. Entonces, la velocidad se encuentra la velocidad crítica se encontraba ya directamente en la tabla. Por eso, la tercera orden, que es la que nosotros estamos viendo, nos decía directamente que lo hagamos sin su curva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaba si en vez de 85 acá, 84,5, digamos? Ahí ya no vale este valor de acá, ¿ya? Ahí lo que tienen que hacer es esta misma gráfica. Pero si aún así dice que no dibujes la curva, pues sí, interpolar sería tal cual la única opción que te quedaría. No habría otra opción. Tendrías que interpolarlo. Para el que esté revisando el video del examen, no se realiza esta gráfica. Se puede determinar de manera directa observando lo que es la tabla y observando la frecuencia acumulada relativa del 85%. Y sí o sí, siempre se grafican los valores más altos en las velocidades, ¿ya? No se grafica el punto medio ni el punto más bajo, ¿ya? Cuando se habla de percentiles, se habla de los valores mayores. Entonces, en un intervalo de clases siempre se va a tomar lo que es los valores más altos. Vamos a pasar al tercero. Lo que les muestra la ingeniera es esta tabla de acá. Ya, estos son los datos. Y está diciendo, esto de acá ya es un análisis de volumen. Los anteriores que hemos visto han sido análisis de velocidad. Este ya es de volumen de tránsito. Lo siguiente, dice que hay una tabla donde se muestra una variación de volumen cada 15 minutos. Quiere decir que han hecho un aforo en alguna parte en 2 días distintos, donde cada 15 minutos han registrado cuántos vehículos han pasado. La primera orden dice calcular el factor horario de máxima demanda para cada día y la 2 dice comparar los resultados y sacar conclusiones. Esa segunda orden lo fregó a varios en mi semestre porque no sabían cómo concluir o cómo dar una respuesta, ¿ya? Igual esta otra primera orden puede ser algo tramposa, ¿ya? Vamos a explicar por qué. Primeramente, lo vamos a dividir en los 2 días, obviamente. Cada uno de estos aforos son independientes de los días que corresponden, ¿ya? Entonces tenemos que calcular el factor horario de máxima demanda y eso se calcula en base al el volumen horario de máxima demanda, ¿ya? Ese volumen, para no estar buscándolo en el PDF, es un volumen que nosotros a veces le decimos la hora pico, ¿ya? Es decir, que es una hora particular, por eso está horario, una hora particular de un día, o sea, una hora, ¿ya? Un periodo que nosotros contamos como una hora, donde se produce la mayor cantidad de vehículos, o sea, hay una gran cantidad de vehículos que están pasando justo a esa hora. Entonces, primero tenemos que hallar el volumen horario de máxima demanda en base a lo que en base a los datos que tenemos. Quiere decir que vamos a primero agrupar por horas, ¿ya? Estos datos, es decir, así. Vamos a agruparlo primeramente de 7 a 8,
de 7 y cuarto a 8 y cuarto, de 7 y media a 8 y media, de 7 y 45 a 8 y 45 y de 8 a 9, que eso es lo máximo que podemos hacer con las horas que se hicieron de 7 a 9, ¿ya? Y vamos a hacer la sumatoria de los vehículos mixtos que hay en ese periodo, ¿ya? Nosotros en este caso, el salto que estamos haciendo es de 15 minutos porque eso es el aforo con lo que se hizo, ¿ya? Cada 15 minutos se lo hizo. Entonces acá lo que se hace es una sumatoria. 105 más 105 más 392 más 506 es 1108, ¿ya? Para el siguiente ya no se toma en cuenta el primer dato, se suman los siguientes 4 y eso sale 1601. Y así sucesivamente. Ahora, de toda esta sumatoria que tenemos que hacer, o sea, ir sumando de 4 en 4, ¿ya? Tenemos que escoger el volumen horario de máxima demanda, ¿ya? Quiere decir el valor mayor, el valor donde va a producirse la mayor cantidad de vehículos, que en este caso va a ser 1800 y se va a producir en el periodo de 7 y media a 8 y media, ¿ya? Mientras que para el día 2, haciendo lo mismo, observamos que el periodo donde se produce la mayor demanda va a ser de 7 y cuarto a 8 y cuarto, ¿ya? No necesariamente tienen que estar en la misma hora, pero esos dos de ahí son los valores de máxima demanda para el día 1 y el día 2. Ahora lo que se realiza es esta formulita de acá, que ya es la orden 1, el factor horario de máxima demanda, que relaciona el volumen que acabo de sacar para los 2 días, algo llamado N, y un Q máximo, que es un caudal, si se puede decir, máximo, ya correspondiente al periodo en el que hemos agarrado nuestros datos. Primero, N siempre va a ser 60 minutos porque estamos utilizando el factor horario máxima demanda. Entonces, está con respecto a una hora. Eso es más que todo un valor, ¿ya? Es un factor de conversión con respecto a las horas, ¿ya? Entonces, este factor de conversión N siempre va a ser 60 minutos sobre el periodo en el cual hemos tomado cada uno de los datos, en este caso 15 minutos. Si acá hubiese sido vehículos mixtos cada 30 minutos, hubiese sido 60 entre 30, ¿ya? Si hubiese sido 5 minutos, hubiese sido 60 entre 5, ¿ya? Y lo que salga de esa división, ese factor, yo lo meto directamente a esta fórmula. Ahora, ojito con esto. Para el Q máximo, nosotros tenemos que escoger, así como hicimos acá, el valor mayor de el día correspondiente, ¿ya? Pero hay un error muy interesante ahí. Algo que he visto que han hecho algunos compañeros. A ver, Q máximo es el, el valor máximo o mayor que va a haber en cada uno de los días. Ya, veamos el Q máximo para el día 1, en los periodos de 15 minutos. Nosotros hicimos de 7 y media a 8 y media, entonces podemos ver que el valor máximo es este de acá, de 598, porque estamos trabajando de 7 y media a 8 y media, o sea, estamos abarcando este bloque. Y podemos ver que el valor máximo del día 1, como Q máximo, es 598. Ya, se reemplaza eso y aquí tengo un factor horario de máxima demanda. Bien, ahora, para el día 2, yo veo que hay un valor máximo acá de 610. ¿Nosotros podemos tomar eso? No, está mal si lo tomamos, está malísimo. ¿Por qué? Porque este Q máximo no es el valor máximo que hay en el día, es el valor máximo que hay dentro de la hora. Quiere decir que
nosotros tenemos que escoger el valor máximo que hay de 7:15 a 8:15, no de todo el día. Entonces tenemos que escoger de acá hasta las 8:15, hasta acá. Estos cuatro valores, 402, 402, 503 y 406. El que sea mayor de esos va a ser el Q máximo para mi segundo día, ¿ya? Y ese es el que yo voy a escoger y el que me va a dar el resultado que corresponde. Mucho ojo con poner algo que no esté dentro del rango que ustedes hayan escogido como su valor horario de máxima demanda. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Estos son los 4 datos que hemos tomado en cuenta para cada día y los factores horarios de máxima demanda para los dos, ¿ya? El siguiente es solo una conclusión. Dice comparar resultados. Estos factores horarios de máxima demanda, algo que siempre dice la ingeniera, es que sí o sí tienen que ser menores a 1, ¿ya? Quiere decir que si hay un factor horario de máxima demanda que es mayor a 1, está mal, ¿ya? No está bien. Y ella directamente le pone mal. ¿Qué otra cosa más ella decía? Que a medida de que el factor horario máxima demanda se hacía chiquito, es decir, se alejaba del 1, significaba que en ese periodo entraban mucha mayor cantidad de vehículos, ¿ya? Entonces, en base a esas dos cosas que nos mencionaba, vamos a sacar la siguiente conclusión. Al ser el factor horario de máxima demanda del día 1 menor al del 2, indica que la frecuencia de paso de vehículos en periodos cortos es mucho más alta. Quiere decir que mientras más lejos esté del 1, habrá mayor volumen en ese periodo, lo cual puede dar problemas en el tránsito. Ustedes lo pueden poner tal cual esto que está en su examen y estará perfecto, ¿ya? Pero para el que quiera entender qué pasó, por qué el menor es el que tiene el mayor volumen, ¿ya? Vamos a volver aquí y vamos a entender qué es lo que pasó con las dos fórmulas del factor horario de máxima demanda, ¿ya? Dice que mientras más lejos esté de la unidad, va a ser mayor el volumen en periodos cortos. ¿Qué periodos cortos estamos hablando? De 15 minutos. Entonces, analicemos lo que son los volúmenes máximos que se producen en esos 15 minutos. Acá tenemos que en sus respectivos 15 minutos han pasado 598 para el día 1 y para el día 2 han pasado 503. Entonces, en una hora, en 15 minutos dentro de una hora han pasado casi 600 vehículos para el día 1 y para el día 2 apenas 500. Entonces, ahí pueden observar algo, que efectivamente esta conclusión está correcta, ¿ya? El factor es nomás una manera bonita de dar una conclusión, pero ustedes se pueden dar cuenta que al ser el mayor el volumen, el numerito este de Qmax de un día a otro, pues obviamente en ese periodo va a recorrer mayor cantidad de autos, ¿ya? Solo que el factor es una manera bonita de poner, de que si se aleja de uno o el que sea menor, va a ser siempre donde pase mayor cantidad de vehículos, ¿ya? Eso sería con la conclusión. Y eso que el ejercicio del examen es más sencillo que el que hicieron en clase, ¿ya? Porque acá tienen dos factores, pero de distintos periodos. Pero aquí está la conclusión. Cuando uno es menor a otro, el que sea menor nos indica que hay una frecuencia de paso mucho más alta, o sea que entra mayor cantidad de vehículos en un periodo de 5 o 15 minutos, así, ¿ya? Para el que se esté preguntando qué sucede, por ejemplo, en el ejercicio de examen, eh, algo que vimos, ¿dónde está? Ya, digamos, este es el día 1 y este es el día 2. Algo que vimos era que los dos días tenían el mismo periodo, digamos, 15, 15, 15, ¿no?
¿Qué pasaría si son de diferentes periodos? Que en este caso este de acá es cada 5 minutos y este de acá es de cada 15. ¿Ya? El procedimiento, por si acaso, se realiza de la misma forma. Allá para los dos el volumen horario de máxima demanda, como como tenga que hacerse, ¿ya? Quiere decir que para el que, ajá, quiere decir que para el que tengas que hallar de 5 lo haces cada 5 minutos y para el que sea de cada 15, ¿dónde está? Aquí está, aquí arriba. Bueno, en este caso ya nos lo da por hora. Ta, ta, ta. Ya. Quiere decir que lo mismo que hicimos con la tabla, de hallar, digamos, de 5 a, en este caso 6, de 5 y 5 a 6 y 5, hacen la sumatoria y hallan cuál es el volumen horario de máxima demanda y lo mismo con los 15 minutos. Ustedes dan los saltos dependiendo de cada cuánto hayan tomado los datos, ¿ya? O sea, se hace lo mismo pero con sus respectivos tiempos, ¿ya? Y lo mismo con el factor horario de máxima demanda. Lo que cambiaría sería lo que es la n también, ¿no ven? En este caso, para el de 5 minutos va a ser 60 entre 5, 12. ¿Ok? Lo único que varía, de hecho no varía nada, pero hay algo que yo no les puse en el ejercicio porque no es necesario, y es este análisis final que puso la ingeniera. Acá tenemos el caudal de 5 minutos y el caudal de 15 minutos. Quiere decir que en 5 minutos han pasado 327 vehículos y en 15 han pasado 825, ¿ya? No podemos compararlo eso por si acaso, o sea, tenemos que llevarlo, como por así decirlo, a una misma unidad, ¿ya? Y eso obviamente puede parecer sencillo si nosotros decimos, si aquí han pasado 5 minutos, si yo lo multiplico por 3 ya iguala y puedo compararlo como si fuera una misma velocidad. Y sí, eso es verdad, eso es cierto. Yo me acuerdo, le dije eso a la ingeniera. Pero me dijo que la manera correcta de hacer esa comparación, o sea, es decir, llevarlos estos dos a un mismo periodo, es directamente llevarlos a la hora. ¿Qué quiere decir? Este 327 directamente multiplicarlo por 12 y este otro 825 multiplicarlo por 4 y comparar, que eso es lo que está aquí abajo, ¿ya? El del primero es el de 5 y el segundo es el de 15, ¿ya? Y eso ya está llevado directamente a una cantidad de vehículos por hora, ¿ya? O sea, por 60 minutos. Y lo mismo que estamos concluyendo aquí arriba, que es decir, el del periodo de 5 al ser menor va a pasar mayor cantidad de vehículos, se puede ver acá porque asumiendo esa velocidad, perdón, ese flujo, ese caudal de vehículos en una hora completa, es como decir que han pasado casi 4.000 vehículos en una hora, ¿ya? Es un análisis extra que se hace solo cuando los caudales son de diferentes periodos de tiempo. Pero como en nuestro ejercicio es cada 15 minutos, no interfiere eso, ¿ya? No se utiliza. Porque sería llegar a lo mismo. Multiplicas ambas cosas por 4 y es como que no hiciste nada, ¿ya? Solo para ese caso. Vamos a pasar a la teoría, la cual vamos a medio revisar igual el PDF de la ingeniera y vamos a verlo. La primera pregunta dice, los estudios dinámicos del tránsito consisten en... Esta sería la respuesta correcta. Aquí no tengo muchas observaciones que hacerles, eso está casi al inicio de la unidad. Ahora, la siguiente dice la velocidad media temporal es la media aritmética de las velocidades de punto, bla, bla, bla. Ya no importa, ¿ya? La cosa es que es falso. ¿Y cómo sé que es falso? Porque hay una palabrita acá que no corresponde. Y esa es cuando dice las velocidades de punto. La media aritmética, perdón,
no, que pasan por un tramo. Esa que dice por un tramo está mal, ¿ya? La velocidad media temporal, como hemos visto en los ejercicios, son las que pasan por un punto en específico, es decir, por donde está el que hizo el aforo, no por un tramo, no por una calle. Ese es otro tipo de análisis, ¿ya? Durante un intervalo de tiempo seleccionado. Entonces, solo por esa palabra, eso que está aquí en mayúscula, tramo de carretera, punto específico, esto es falso, ¿ya? La 3 dice, la velocidad media temporal es igual a la velocidad media espacial cuando la varianza de la distribución de velocidades espaciales es igual a cero, ¿ya? Ese ahí está un poco rebuscado, a ver si les puedo mostrar. Aquí dice, aunque la velocidad media temporal pueda ser igual a la velocidad media espacial, pero no es lo mismo eh, o sea, quiere decir que la velocidad temporal es igual a la espacial cuando las velocidades que has medido son iguales, y en este caso, donde decían, es mayor siempre la temporal a la espacial cuando la desviación estándar, eso que hemos sacado en el ejercicio, es mayor a cero, es decir, cuando hay una variación con respecto a la media, ¿ya? Solo que acá en el, en el examen lo puso un poquito más, ¿cómo se dice? Un poquito más rebuscado. Le puso la varianza de la distribución de velocidades es igual a cero. O sea, eso en otras palabras es agarrar y decir la desviación estándar es igual a cero, ¿ya? Si las velocidades no varían, o sea, es decir, es igual a cero, estas dos son iguales, nada más. Después, ¿qué más dice? Los resultados típicos de la estadística inferencial son, esto de acá también es algo que se encuentra en sus diapositivas, los resultados típicos de la estadística inferencial, o sea, los resultados típicos de la estadística inferencial. Y aquí está. Estimaciones de parámetros, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Súper rebuscado, la verdad, porque está en una tabla misma, ¿ya? Y todavía no lo desarrolla más allá de eso, así que... Después aquí dice, el histograma de frecuencia es una serie de rectángulos que se toma como base los intervalos y las frecuencias observadas absolutas. Entonces aquí ya les puse la respuesta correcta. No es necesario que pongan la respuesta correcta en las teóricas, solo les estoy poniendo aquí para saber cuál es exactamente. ¿Ya? Y lo mismo con las últimas preguntas. Acá dice, el error estándar de la media E de velocidades indica, esto igual está directo, la confianza con la cual puede suponerse que la media de la muestra corresponde a la media de la población. O sea, es un error, ¿ya? No hay mucho más, más allá de eso. Y esto también está directo ahí. Acá, ¿qué significa el percentil 85 de velocidad? Dice que es una velocidad crítica. Eso es lo que hemos sacado igual del ejercicio 2. Aquí yo creo que esto es lo que más puede variar, tipo agarrar y decir qué significa el percentil 98, digamos. Y en ese caso sería la velocidad del proyecto. Eh, Así haciendo un poquito de memoria. La medida de calidad de flujo es el percentil 50. Esta de aquí es el percentil 85. La velocidad del proyecto corresponde al 98. Y el límite, el percentil 15. ¿Ya? Entonces este de acá, el límite inferior, siempre va a ser el percentil 15. ¿Ya? Y finalmente, la tasa de flujo vehicular se expresa como una tasa diaria equivalente. Falso. La tasa diaria equivalente, la tasa de flujo vehicular es una tasa horaria equivalente, no diaria, horaria. El volumen horario de máxima demanda, el VHMD que hemos sacado, ¿es el volumen durante 60 minutos consecutivos en día particular? Sí, ese es lo que les decía que era la hora pico. Y el último dice que el tránsito futuro está compuesto por tránsito actual e incremento del tránsito.